¿A qué le llamamos libertad? Hoy en día todos quieren ser libres y vivir la vida a su manera, sin que nadie les diga qué tienen que hacer. ¿Es esto verdadera libertad? Escuchemos el Evangelio de hoy y contestemos esta pregunta. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Nos dice el libro de Sirácides que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Y es que la mayor manifestación del amor que nos tiene fue dejar en nuestras manos la dificultad de decidir el camino que hemos de seguir durante la vida. Sin embargo, cabe hacernos la pregunta si esto es a lo que llamamos libertad. La libertad humana tiene varias dimensiones. Libertad de coacción, que es la que goza la persona que puede realizar externamente lo que ha decidido hacer, sin imposición o impedimentos de agentes externos. Así se habla de libertad de expresión, de libertad de reunión, etc. La libertad de elección o libertad psicológica significa la ausencia de necesidad interna para elegir entre una cosa u otra. No se refiere ya a la posibilidad de hacer, sino la de decidir autónomamente sin estar sujeto a algo que se determina en el interior. En el sentido moral, la libertad se refiere, en cambio, a la capacidad de afirmar y amar el bien, que es objeto de la voluntad libre, sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas y por el pecado. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1731 que la libertad es un poder de obrar o no el bien que tenemos de acuerdo a la voluntad y el razonamiento. Decidir hacer una cosa u otra de tal manera que cada uno de nosotros responderá ante Dios de sí mismo. Es por esta razón que en el Catecismo también se le llama una fuerza de crecimiento y maduración de la voluntad en la verdad y la bondad. Esto nos lleva a entender que la verdadera libertad siempre tenderá hacia el bien y la verdad, los cuales nos han sido revelados por Dios a través de su palabra. Es por eso que el solo hecho de decidir no nos hace libres, sino el decidir bien siendo esto acorde a lo que Dios nos ha revelado. Es aquí donde podríamos hablar claramente de una libertad que es la que nos ofrece nuestro Creador y Señor, y un libertinaje cuando somos nosotros los que en el uso de nuestro libre albedrío tomamos decisiones que lejos de acercarnos a la verdad nos alejan de ella. Es aquí donde entendemos por qué Jesús dice que son sus hermanos los que cumplen la voluntad de Dios, pues dicha voluntad no nos coarta la libertad, sino que nos dispone a madurar para elegir el bien y la verdad. Es aquí donde entramos también en el ámbito de la gracia y el pecado, pues la gracia de Dios nos da la verdadera libertad que es madurez en nuestras decisiones para conservar la amistad con Dios, y el pecado es la esclavitud al mal que nos amarra y nos desordena, creando adicción en nosotros, y con ello nos mantiene secuestrados en nuestro egoísmo, que sí nos determina a realizar las cosas de cierta manera por estar apegados a las cosas. En la medida que cumplimos la voluntad de Dios, nos vamos asemejando más a Jesús, que vino al mundo para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y de esta manera recreamos en nosotros esa imagen con la que Dios nos creó desde un principio cuando buscamos la santidad. Es esto lo que mueve al Señor a derramarnos la gracia para nuestra salvación. Mientras para muchos cumplir los 10 mandamientos, vivir en la gracia y cumplir la voluntad de Dios pareciera quitarle su aparente libertad, la realidad es que estas leyes fueron puestas por Dios para crecer en el Espíritu y con ello descubrir la grandeza del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano está llamado a la resurrección y el gozo eterno al lado del Padre, y es por ello que Jesús nos insistirá en la importancia de vivir en santidad y ser obedientes a las leyes establecidas por Dios. Católico, el libre albedrío mal utilizado te puede llevar a la esclavitud del pecado. En él solo encontrarás sufrimiento y desamor, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad por siempre. Acepta la invitación de Dios a vivir en su gracia, a experimentar la libertad de vernos libres de tantos problemas
que ocasiona nuestros pecados y malas actitudes. No pierdas de vista que el pecado es muerte y destrucción, mientras que la gracia es construcción y vida en abundancia. Meditemos en la virtud de la generosidad. Con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti y otra para ayudar a los demás. Ser generoso es pensar en el otro antes que uno mismo y estar dispuesto a auxiliarle en las dificultades de la vida. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de generosidad, rezar una oración por cada persona que tengamos contacto el día de hoy. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.